Esta es la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas y hemos venido hasta aquí para presentar la segunda parte sobre la vida del gran escritor peruano. En el primer programa vimos sobre todo sus primeros años en la sierra. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar de cuando se establece finalmente en Lima y empieza a crear su gran obra literaria, antropológica, pedagógica y sobre todo su labor de difusión de las tradiciones y la cultura popular andina. En tiempos en que nadie miraba hacia ese lado del Perú, él se encargó de traer toda esa cultura andina hacia Lima y gracias a él podemos disfrutar de toda esta tradición andina en nuestra ciudad. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. Una literatura que venía de una persona de habla quechua y que escribía en un español precioso, ¿no? Pasó por todos los Perús posibles, ¿no? Desde la cocina quechua hablante en la hacienda andina hasta el salón aristocrático limeño y más aún a los grandes congresos internacionales de escritores, ¿no? Es hora, ¿no?, el centenario de que se le reconozca su gran capacidad como artista del lenguaje. Felizmente ya ha entrado definitivamente al panteón de la cultura peruana. Es uno de los pilares de la literatura peruana, sin duda. Luego de terminar cuarto y quinto de media, Arguedas entra aquí a San Marcos a estudiar letras. Y aquí en San Marcos se rodea de un grupo de amigos que luego tendrían carreras muy destacadas, como Emilio Adolfo Westphalen, Alberto Tauro del Pino, Carlos Cueto Fernandini, Francisco Miro Quesada, entre otros. Un tiempo después, a la edad de 58 años, muere su padre y esto lo deja en una muy mala situación económica, tanto que se ve obligado a conseguirse un trabajo en el correo. San Marcos es recesada y se produce el levantamiento aprista en Trujillo. Eran años en los que el Perú vivía una profunda crisis política. Arguedas asistía a reuniones con periodistas donde se discutía sobre política y socialismo. Por aquellos años confiesa lo siguiente: estoy cansado de la vida de la ciudad. Además, odio profundamente la vida intelectual que estoy llevando. Yo no quiero ser de ninguna manera un intelectual. Muy pronto me largaré por ahí, a vivir ciertamente la vida del pueblo. Después escribiré con sangre, no por profesión. Luego vienen las primeras publicaciones de cuentos breves con títulos en quechua, como por ejemplo Huarma Cuyay, Amor de Niño, hasta que en 1935 publica su primer libro de cuentos con el título Agua. Ese mismo año vuelve a abrir San Marcos, se matricula y 2 años después culmina sus estudios de literatura. Viaja al Valle del Mantaro. En Lima empieza a frecuentar la recién inaugurada Peña Pancho Fierro, propiedad de las hermanas Celia y Alicia Bustamante. En 1937 fue apresado por participar de manifestaciones a favor de la República Española. Un militar fascista había visitado San Marcos y Arguedas junto a otros estudiantes había protestado por su presencia.
El gobierno del mariscal Benavides, partidario de Franco, recluyó a José María en el Sexto y lo despidió del correo. Estando preso en el Sexto, publica de memoria, escribe de memoria Canto Quechua, que son las canciones en quechua que había escuchado en su infancia. Esto que es ahora la 7ª región de Lima, antes era el penal del Sexto. Y aquí estuvo José María Arguedas. Bueno, mientras estaba aquí en el Sexto tuvo que ser operado de apendicitis y para eso lo trasladaron al Hospital Obrero. Mientras esperaba ser operado, él empezó a escribir un diario donde contaba su estado anímico y físico. Lo deprimió mucho la muerte de varios de sus compañeros de pabellón. Bueno, este diario que él escribió sirvió como base para su novela El Sexto. También en el Sexto inicia un romance con Celia Bustamante, que lo visitaba regularmente en la cárcel. Escribe en su diario sobre este amor donde él confiesa sus inseguridades y su deseo de que ella tome en cuenta su distinto origen cultural. Más adelante él le escribiría cartas donde le demandaría amor incondicional. En 1938 fue liberado de prisión. Ese mismo año comienza su colaboración regular con el diario bonaerense La Prensa, que se prolongará por 10 años y donde se halla una buena parte de su producción como periodista del folclore. En 1939 trabaja un corto tiempo al lado de Julio C. Tello en el Museo Nacional. Luego se casa con Celia Bustamante y juntos viajan a Sicuani, donde José María había conseguido un trabajo como profesor del Colegio Mateo Pumacahua. Disfrutó mucho de esta experiencia laboral. Desarrolló el planteamiento de la educación bilingüe, mientras que Celia profundizó su dedicación al arte popular. Y se siente feliz y comienza a publicar su primera novela. Estando en Sicuani es que visita estas digamos, pueblos aledaños y comienza a describir el carnaval y explica las características del carnaval o la tradición de la cruz o la cerámica de tal lugar, etc. Él traía la concepción de la pedagogía, que implicaba no una brillantez del profesor, ni un inmovilismo del estudiante, sino una empresa conjunta basada en el intercambio, en el entusiasmo de ambas partes. Dentro de los experimentos más importantes que hace Arguedas es fomentar la recopilación de las tradiciones orales de los muchachos y de las familias de Colegio de Sicuani, ¿no? Sí. Y en base a eso pues forma una colección de cuentos, ¿no? Y anima a los estudiantes a convertirse en autores, no repetidores. De su estancia en Sicuani, Arguedas dice: este viaje es la realización del más viejo y querido de mis sueños. Este lado del Perú es para alentar al más dormido y pesimista. Esto es un hervidero de posibilidades. Aquí sí tú ves cómo se va amasando nuestra nacionalidad y nuestro inmenso porvenir. El joven matrimonio pasó 3 años en Sicuani que fueron de gran felicidad. Durante este lapso, José María escribió su primera novela, Yaguar Fiesta. En 1942 se pretende hacer una reforma de la educación y mandan a traer a José María a Lima. Este proyecto no prospera y las propuestas de Arguedas quedan archivadas, lo cual le provoca una enorme frustración. Lo han traído de un trabajo en el que estaba contento, termina esta comisión, se acaba, entonces tiene que buscárselas en un colegio nacional, en el Alfonso Ugarte, en el Guadalupe, y comenzar a dar clases. Y eso lo agota. Esta experiencia, esta frustración, y luego tener que enseñar en estos colegios y lidiar contra los jóvenes, lo agota. Y viene la primera crisis y Julia Codecido le recomienda consultar a un doctor Figari. De esta época en que retorna a Lima, Arguedas reflexiona: yo no estoy muy bien en Lima.
En el ministerio me engañaron miserablemente. Me hicieron trabajar en una forma terrible. El trabajo nuestro fue desvirtuado y degenerado por obra de los frailes y de 4 imbéciles que metieron ahí su cuchara. Y apenas si quedó algo de lo que habíamos hecho. Como consecuencia, no se creó el organismo técnico que se había planeado y a mí me largaron al Alfonso Ugarte con un sueldo exactamente igual al que ganaba en Sicuani. Durante estos años había vuelto a la universidad para estudiar etnología, la moderna antropología. Asimismo, publicó algunos artículos sobre la música andina en su vertiente mestiza e indígena. Se interesa mucho en el folclore y protesta en los periódicos cada vez que encuentra deformaciones que lo desvirtúan. Bueno, José María Arguedas, le diré, es una de esas personas que me enorgullece haber conocido, que quise mucho y que ha formado parte importante de mi riqueza personal, ¿no es cierto?, el haberlo conocido y todo lo que he conocido a través de él. Para mi generación, para la generación del 50 fue muy importante, le voy a decir, porque nosotros somos la generación que trataba de poner al Perú en la órbita contemporánea, en el arte contemporáneo, ¿no es cierto? Ellos son Solo Gure, Salazar Bondi, Blanca Varela. Pero nosotros estábamos un poco de espaldas al Perú indígena. Pero José, la amistad con José María nos puso en el Perú contemporáneo.